¿Quién irá? Un podcast familiar con historias reales afines a tu vida diaria, dirigido a los que ríen, a los que lloran, a los que cantan, a los que sufren pero siguen soñando, a los que se caen y se levantan, a los que vuelven a caer y se siguen levantando. Individuos como tú y yo. ¿Quién irá? El podcast. Buen día. El día de hoy estamos una vez más en familia. Me presento una vez más. Mi nombre es Diego. Conmigo está Rosa. Sofía. Y Carlos. Y el día de hoy les vamos a hablar de en sí la situación que estamos viviendo todos en todas partes, que nos ha ocasionado pues una enfermedad que anda por ahí, el COVID. Entonces, el día de hoy no queremos hablarles en sí del COVID, más bien queremos hablarles de las cosas que conlleva la preocupación, el estrés, la angustia, el miedo que algunos podrían estar sintiendo. No queremos decirles que tenemos la respuesta, pero pues sí queremos hablar de cómo para nosotros ha sido más llevadera la experiencia, dado el hecho de que pues tenemos a Jesús en nuestros corazones. Y para empezar, solamente queremos darles unos datos de manera objetiva. No es nuestra intención provocar miedo o infundir estrés o que se asusten. Simplemente pues es la realidad, es lo que sucedió y lo que se estima. Entonces, al día 30 de noviembre del 2020, se estima que hay 1.450.000 muertes por COVID. Eso es menos del 1% de la población total del mundo. Hay un estimado de 7.8 billones de personas en el mundo. El hecho de que haya muerto alrededor de 1.450.000 personas, eso comparándolo nos dice que menos del 1% de la población total del mundo ha fallecido. Se estima que hay un total de 62.360.000 casos confirmados. Al comparar el número de casos confirmados contra el número de defunciones, eso nos da una tasa de mortalidad del virus del 2%. Esta información la sacamos de la página de la Organización Mundial de la Salud. Como les mencionamos, solamente queremos presentarle los datos de forma objetiva. Siendo objetivos, ¿ha habido enfermedades más mortíferas? Sí, por ejemplo, la peste bubónica, el ébola, la viruela, etcétera. ¿Hay más muertes al año por otras causas o enfermedades? Sí. Por ejemplo, la mayor causa de defunciones en el mundo son las enfermedades cardíacas, seguido por los diferentes tipos de cánceres y los diferentes tipos de accidentes, como accidentes automovilísticos, accidentes en lugares de trabajo, etcétera. Esta información la sacamos de el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, en español. Entonces, el hecho es que esta no es la primera pandemia que vive la humanidad, ni solamente para que entremos en contexto. Una pandemia es es la propagación global de una nueva enfermedad. Una epidemia se refiere a un incremento repentino en el número de contagios de una enfermedad por encima de lo que normalmente se espera en la población de un área. A pocas palabras, una pandemia es global, una epidemia es a una región. Entonces, algunos ejemplos de algunas pandemias han sido el SIDA, por ejemplo, en su apogeo del 2005 al 2012. Gracias a los tratamientos, las personas con VIH pueden vivir su vida normalmente, ya que la enfermedad es mucho más manejable. Por ejemplo, en 1918, la gripe española también devastó a la humanidad, igual que la peste bubónica, la plaga también ha devastado a la humanidad. Entonces, esto me lleva a que tenga las siguientes preguntas. ¿Una enfermedad cardíaca se transmite de persona a persona? No. ¿Es posible contagiarse de cáncer al saludarse o al compartir la mesa con alguien? No.
Entonces creo que la clave de la situación actual en la que estamos viviendo se encuentra en la palabra contagio o transmisibilidad. Bueno, en el caso mío, yo estoy en Ciudad Juárez, al igual que mi hermano Diego, y yo trabajo para el sector empresarial o la maquila. El hecho de esta pandemia pues ha afectado mundialmente la cadena de suministro, que es básicamente la materia prima que necesitamos para construir cualquier producto, ¿no?, que se haga en la ciudad. Sabemos de antemano que Ciudad Juárez es una ciudad donde hay mucha maquiladora y mucha fuerza de trabajo, y pues la ciudad se ha visto impactada por ese lado. Yo estoy en mi casa en lo que le llaman home office desde marzo, y hasta la fecha sigo como tal. Y nunca dimensionamos, o dimensioné por lo menos yo, lo que sería estar ahí en casa. Siempre está esa frase tan trillada o cliché, o como le quisiéramos llamar, de no lleves tus problemas del trabajo a la casa y viceversa. Pero cuando ya el trabajo está en la casa, si antes era complicado, pues ahora es más, se duplica o se triplica la dificultad de eso. Y en mi caso yo tengo dos niñas pequeñas, se puede decir que esos son dos bebés, una de 3 años y una de 1 y 3 meses. Y pues obviamente un niño no entiende que su papá está trabajando de casa. Un niño ve a su papá en casa y pues solo sabe que su papá está en casa, ¿no? Y quiere jugar y quiere estar, que le demos atención. Entonces se vuelve complicado porque no teníamos un lugar asignado para convertirlo en una oficina. Ya con el tiempo hemos adaptado un área, pero el momento pues fue totalmente improvisado. Todo esto nos tomó a todos de golpe. Y sí ha puesto más difícil la parte laboral, porque pues tus familiares no, los que tenemos hijos por lo menos, pues, y chiquitos, no entienden esa parte. Y no porque sean desobedientes, simplemente pues es algo nuevo para todos, incluso para ellos. Y eso es los pros y los contras, eso es, digamos, lo difícil, pero del otro lado ha sido muy bueno conocer de maneras diferentes a mis hijas y a mi esposa. Mi esposa también está en casa, y la convivencia que teníamos acostumbrados como matrimonio, como hijos y padres, era muy distinta, porque salíamos a las escuelas, a los trabajos, y teníamos nuestro mundo, podamos decir, fuera del entorno del hogar. Pero ahora, cuando todo está dentro del hogar, estamos prácticamente desnudos, y eso lo digo entre comillas, emocional y en las actividades que estaban a lo mejor escondidas o descartadas para la otra persona. Y entendemos ahora lo que es para un niño estar en clases, ahora con estas clases virtuales. Ahora muchos padres los entienden, ahora muchos hijos entienden a los padres cuando los escuchan en las juntas y saben lo que hacen cada uno, y eso ha puesto mayor empatía en la familia, tanto lo que hace uno para con el otro, tanto el estudiante como el que trabaja. Y también ha detonado muchos roces y discusiones. En lo personal, pues sí ha sido un poco más complicado el hecho de las discusiones, más sin embargo no quiere decir que hayan sido graves, sino simplemente pues pasamos más tiempo del que estábamos acostumbrados en casa, y la relación se tiene que hacer más llevadera, y entender que ahora estamos todos en casa, y no podemos tener nuestro espacio que a lo mejor nos daba ir al trabajo o a la escuela, o incluso salir hasta por un refresco solos y caminar. En mi caso, pues a mí me gusta caminar a veces un rato y pensar muchas cosas, y tener ese momento conmigo que te deja un poco tranquilo, que te desconecta del día a día, de las preocupaciones laborales, y ya no se puede tener. Entonces, creo que Dios nos ha puesto en esta situación para realmente entender a los demás, a los que viven con nosotros, y reforzar o fortalecer el aspecto familiar. La familia ya tiene
años atrás, a mi opinión, estando muy deteriorada. La atención a los hijos, la atención entre pareja, entre cónyuge, y esto ha venido prácticamente a obligarnos a relacionarnos y a conocernos de una manera en que no nos conocíamos. Entonces, repito, ha sido complicado, pero si pongo sobre la balanza las enseñanzas contra lo difícil, creo que la enseñanza ha sido muy buena y muy bonita. Creo que si se llega el momento de volver a la oficina, va a ser muy complicado. Voy a extrañar mucho a mis hijas, a mi esposa y creo que viceversa. Entonces, creo que ha venido a reforzar las relaciones familiares, porque obviamente cuando hay roces, son roces que tienen que ser necesarios. Y lo digo necesarios en el aspecto de que no puedes pasar por alto ciertas cosas, pero esas cosas vienen a mejorar, o esos roces vienen a mejorar la relación y a fortalecerla. Entonces, si al principio hubo muchos roces y han bajado ahora ya a estos últimos meses, es porque las relaciones han mejorado y es la manera en que Dios nos pasa por el crisol o por la poda, como le quieran llamar, de deshacernos de lo que nos estorba para realmente enfocarnos en lo que es importante, que es nuestra familia. Leí un meme o no sé, una publicación en Instagram y decía cosas que me ha dejado esta pandemia o enseñanzas, es que el trabajo es temporal, hay muchos trabajos, lo más importante es amor de los hijos, la vida es muy corta y siempre hay tiempo para empezar cosas nuevas, aprender cosas nuevas, y un ejemplo es esto que estamos haciendo ahora como familia. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con mi hijo Carlos. En el lugar donde yo trabajo tengo mis compañeras y casi no casi, sino la gran totalidad de mis compañeras son mamás y amas de casa y trabajadoras muy jóvenes. Tienen sus hijos pequeños, adolescentes y unos que ya están casados y hasta son abuelas. Bueno, pues una de mis compañeras, que yo estimo bastante, en estos días me preguntaba, Isela, yo no sé qué hacer, yo no sé qué está pasando, porque yo considero que mis hijos son buenos hijos, pero ya tienen tanto tiempo en la casa, estudiando en la computadora, que últimamente se han vuelto muy malcriados, se han vuelto muy renegados conmigo o con las cosas que yo les mando a hacer, que yo les digo que tienen que hacer en la casa. Y yo les pongo que hacer en la casa porque todo el día están ahí. Y yo lo hago para que ellos tengan en algo que distraerse. Pero me está dando mucho conflicto porque a diario protestan por las cosas que yo les digo. Y en veces me siento tan mal porque como son puros niños y son puros adolescentes y yo soy madre soltera, tengo que ser muy fuerte con ellos para hablarles. Y yo me pregunto, Isela, que si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Hay veces que voy manejando y definitivamente me hago a la orilla de la carretera y empiezo a pedirle a Dios que me muestre si estoy haciendo agresivamente las cosas con mis hijos. Y me preguntaba ella, entonces lo que yo le digo a mi compañera, que lo que nos está enseñando esta cuarentena o estar así en cuarentena en la casa con nuestros hijos todo el día, es algo que habíamos perdido de vista, porque nos encargamos de ir al trabajo, de ir a comprar el mandado, de hacer la comida, de preparar la ropa, de lavar la ropa y lo más importante se nos va. Lo más importante es de observar a nuestros hijos, las conductas de nuestros hijos, cómo responden nuestros hijos, qué platican nuestros hijos entre ellos. Todas esas cosas son muy importantes. Por eso está pasando lo que está pasando con nuestros jóvenes. Son muchos casos de suicidio ahorita en los jóvenes y yo me imagino que es por estar en casa solos
o si no están solos, están acompañados de su mamá y de su papá, pero como si no lo estuvieran, porque ahorita en las casas, en los hogares hay guerra porque la mamá no estaba acostumbrada a estar todo el día con el papá, porque el papá no estaba acostumbrado a todo el día con la mamá, porque la mamá ya no aguanta a los hijos porque todo el día están ahí. Entonces es una cosa que incluso me atrevo a decir que hasta nos ha desenfocado de lo que en sí es el contagio, es el coronavirus. Hasta ya hemos perdido ese punto de que estamos en cuarentena para cuidarnos de ese virus y de esa enfermedad. Ya ahorita es la guerra porque estamos todos juntos y porque no estábamos ya acostumbrados a convivir como familia. Entonces, ¿a qué voy? Que esto es algo tan importante que deberíamos de empezar a ver los padres de familia y a entender por qué las calles estaban llenando de jóvenes que asaltaban, que mataban, que violaban, que no querían ir a la escuela. ¿Por qué? No era porque no los quisieras tú, era porque habías perdido tu punto de visión para con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Estamos histéricos, estamos enfermos, pero ya no de coronavirus, sino de mentalidad, estamos dañados psicológicamente, de que la vida nos enfrentó a lo que eran nuestras responsabilidades, tanto padres con hijos e hijos con padres. Entonces es muy importante que tomemos un espacio, un momento y empecemos a meditar qué es lo que está pasando con nuestros hijos, qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Antes de ponernos a pensar, es que mi esposo me hace esto, es que mis hijos me dijeron estas cosas. No, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué es a lo que a ti te hace falta? ¿Qué es en lo que tú estás dejando de darle importancia a lo más importante? ¿En qué punto estás tú dejando la responsabilidad que tienes? Y así empezar uno con uno. Cuando yo escucho a mi hijo esto que está diciendo, que ahora que está con su esposa, que han habido pequeños conflictos y que ahora que está con las niñas, que las niñas no saben, o sea, sí, digo, ok, están pasando por un momento no tan agradable, pero a la vez, cada vez lo van pasando y van agarrando más entendimiento sobre lo que es la familia. Pero para mí esto es como un regalo de Dios, como diciéndonos, ¿saben qué? Ya basta de que hagan tanta tontería, los voy a poner a que vivan en paz. Entonces, para vivir en paz, para tener algo bueno, se tiene que pasar, como dice mi hijo, por el crisol. Yo pienso que como humanidad esta pandemia nos ha obligado a enfrentar y resolver la vida que anteriormente corríamos para no enfrentar. Nos frenó el ritmo al que vivíamos, a algunos los despojó de mucho, de trabajo, de seguridad, de confort, de escapes. Y al igual que mi mamá, pienso que esta pandemia, pero más que nada la cuarentena indefinida, nos ha obligado a muchas personas a volver a lo básico. Esta pandemia nos ha enfrentado a conocernos a nosotros mismos, a conocer a la gente con la que convivimos, con la que vivimos, a desaprender ese ritmo el ritmo tan excesivo en el que vivíamos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Tuma, con lo que dices, Carlos. Y hasta cierto punto creo que tienen razón. No, o sea, no quiero que parezca que voy a decirles, no, ustedes están mal, no, yo voy en contra de lo que ustedes dicen. No, no, no es eso, nada más que, por ejemplo, yo no he estado, bueno, técnicamente estuve en cuarentena nada más una semana. Mi lugar de trabajo solamente cerró una semana y eso fue como en marzo. Gracias a Dios
mi lugar de trabajo, la compañía en la que estoy trabajando, se categorizó como un lugar donde se fabrican productos esenciales. Entonces no cerró ni está al 50%, está trabajando a su capacidad total. Entonces, yo desde que empezó esta pandemia, pues no he dejado de trabajar, gracias a Dios. No he tenido que convivir con mi esposa día a día encerrado en la casa porque incluso ella trabaja en una compañía que también se categorizó como esencial y no ha dejado de trabajar ni un solo día ella tampoco, gracias a Dios. Todas las semanas hemos tenido nuestro refrigerador lleno, todas las semanas hemos tenido que comer, no ha habido un solo día en la que nos falte algo. Yo me enfermé de gripe, pero nada fue nada grave, gracias a Dios ella no se ha enfermado. Entonces, que yo haya vivido estas cosas, a mí me pone a pensar en la otra cara de la moneda, en las personas que han perdido su trabajo. Por ejemplo, yo tengo mi escritorio ahí en la empresa. Atrás de mí había un señor que toda su vida sufrió de problemas respiratorios y ahí en mi empresa a las personas vulnerables las mandaron a su casa, a las mujeres embarazadas, a personas con diabetes, hipertensión, ese tipo de condiciones fueron enviados a su casa para que no se pusieran en riesgo. Esta persona falleció justo después de que lo enviaron a su casa. Tenía niños de 1 año, 2 años, su esposa estaba embarazada, esperando otro niño. Ese tipo de cosas a mí me ponen a pensar, ok, gracias a Dios yo no he tenido que vivir nada de eso. A lo que quiero llegar con lo que estoy diciendo es que es una situación difícil, sí lo es. La situación actual del mundo es complicada, sí, sí lo es. No vamos a lograr nada, ni yo, ni mi esposa, ni personas queriéndole buscar el porqué. Hay una palabra en la Biblia que dice que aquel que fundó, hubo dos personas, uno fundó su casa sobre la arena y uno lo fundó sobre la roca. Vino la tormenta y la que no tenía buenos fundamentos fue arrasada junto con la tormenta. Entonces el hecho es de que ahorita el mundo está atravesando por una tormenta. A todos nos está pegando de forma diferente porque cada quien pues fundó su casa o está fundando su casa, sus fundamentos de forma diferente. Creo que lo importante, tal vez si alguien que no conoce a Cristo, que nos está escuchando, que no conoce a Dios o que pudiera tener algún disgusto con Dios por haber perdido un familiar, haber perdido el trabajo, por vivir una incertidumbre actualmente, yo puedo decirte que la manera en la que yo he sobrellevado esto, que pues ya lo dije, yo gracias a Dios no he sufrido carencias, no he sufrido enfermedad, no he sufrido pérdidas de mis familiares cercanos, pero si así llegara a ser, con todo el dolor de mi alma, sé que me dolería mucho, pero sé que tengo a Cristo, sé que tengo a Dios que me dice y que me dirá, pues que todo va a estar bien, que la fuerza para seguir adelante siempre va a estar dentro de mí porque Él me la da. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Diego y en el caso también de lo difícil que puede ser de los diferentes puntos de vista. A lo mejor el perder a un padre, una madre o un ser querido muy cercano te va a marcar y no vas a recordar esto como algo muy agradable. Y sí, coincido con lo que dice Diego, pero más que nada debemos de entender a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, como lo dice mi hermano, y quienes no lo tienen, como él también lo dice, que tengan algún disgusto o que culpen a Dios por lo que haya sucedido, pues entendamos que son circunstancias. Yo fui diagnosticado o salí positivo de COVID y no, como ya lo dije en un episodio anterior, no por eso quiere decir que Dios me haya querido menos o me haya dejado de proteger. Es simplemente como lo decía Diego en sus estadísticas del principio, o en las estadísticas de las fuentes que sacó. Esta tiene un gran potencial a esparcirse muy rápido. Y ahora decían una frase que me dio risa y sí se me hizo muy lógica, pero muy
no lo había pensado de esa manera. O sea, esta es la época donde más limpias traemos las manos y donde más rápido nos podemos contagiar. Y me refiero a limpias porque a cada rato, decía esta persona, decía mi pastor, nos lavamos las manos a cada 10 minutos, cada 5 minutos, pero aún así está ese riesgo tan latente, ¿no? Entonces, pues hay que ser fuertes, los que tenemos a Cristo en el corazón, y los que no, pues que entiendan que a veces el contagio es un virus muy pequeño y cualquier cosa que pueda pasar mala o el porqué de algo, pues en realidad no existe una explicación que podamos dar o un culpable como tal, ¿no? Ujú. Simplemente pues las cosas pasan. Sí, creo que, o sea, a lo que quiere, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, que pues los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, o sea, tengamos fe y confianza de que las cosas van a estar bien porque lo tenemos a Él. Y como dices, pues no hay un culpable. Y pues nosotros que tenemos a Cristo, pues hay que sentir en nuestro, como dice la palabra, llorar con los que lloran y pues reír con los que ríen. Si alguien está atravesando una situación difícil, pues hacer el máximo esfuerzo por ponernos en sus zapatos. Sí, yo también estoy de acuerdo con mis hijos. Dicen por ahí que en tiempos de pruebas duras no existen ateos. Y yo pienso que todo el ser humano, cuando nos vemos perdidos en un miedo tan grande como el que ahorita está pasando, que todos los seres humanos tenemos miedo a contagiarnos. Ahorita no hay ningún ateo, ahorita todo el mundo se agarra de Dios. Y yo quisiera también decir, mi mamá, ahorita en estos momentos mi mamá está contagiada y gracias a Dios es asintomática. Mi hermana estaba contagiada y estuvo muy grave, mi hermana mayor. Mi hijo Carlos, su esposa y mis nietas estuvieron contagiados. Carlos, el contagio le llegó hasta los pulmones. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque como madre, como hija y como hermana, pues yo me sentía que, ay Dios mío, no hallaba yo. Yo decía, pues todos los días pidiéndole a Dios, ¿verdad? Por mi familia, perdón. Entonces, a lo que voy es a lo que dice Diego, va a haber gente que perdió sus seres queridos, como en el caso que él nos cuenta de su compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigo yo en pie, verdad? Diciendo de que es posiblemente el compañero de mi hijo tuviera una familia muy bonita, no discutía con su esposa, tenía el tiempo para sus hijos, para todo, pero volvemos a lo mismo. No es tanto de que estés mal con tu esposa, con tus hijos. A lo que yo voy es a que esta pandemia nos está haciendo reconocer todo a nivel general, o sea, que le da bastante importancia al trabajo, como dice Carlos que leyó un meme o no sé, que dice que le das tanta importancia al trabajo que desatiendes otras cosas. A eso era lo que yo me refería en cuestión de que nos estábamos perdiendo el punto real de la esencia de la vida, ¿verdad? Que es la familia. Entonces, sí es cierto, es muy cierto. A aquellas personas que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus padres, que perdieron a sus hermanos, qué triste, es un recuerdo muy triste y no es como decir, pues sí, tú estás muy contenta porque no se te ha muerto nadie, pero que si se te hubiera muerto, ¿verdad? Entonces no estuvieras diciendo que es cosa, que es una bendición de Dios. Le comentaba yo el otro día a mi hija que estábamos ya muy aparte, o sea, nos habíamos olvidado de que estas pandemias o que estas epidemias vienen y vienen con mucha fuerza, como lo comentaba mi hijo Diego al principio, pero ya teníamos muchos años sin una actividad así. Entonces, me doy cuenta de cómo la humanidad nos habíamos vuelto tan insensibles, tan acostumbrados a tener todo así
rápido, como dice Tania, vivir rápido. Entonces viene esta pandemia y todo mundo está espantado, todo mundo está huyendo de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo huyendo de la realidad? Porque es tan real como toma tus precauciones, incluso los noticieros participaron mucho en que esta pandemia fuera así tan desembocada. En vez de informar a las personas, informarnos cómo protegernos, cómo hacernos responsables del contagio, de protegernos lo más posible, nos empezaron a bombardear, se están muriendo, no los quieren atender, el hospital está lleno, los médicos hicieron, o sea, todo el mundo se volvió loco. Nos creíamos muy autosuficientes, muy imparables. Entonces viene esta pandemia y te dicen, vas a estar adentro de tu casa por 40 días o no vas a salir en 2 semanas. Y miren todo lo que ha pasado y sigue pasando. Sí, es verdad, la pandemia llegó a descubrir lo poco preparados que estábamos como humanidad para algo así. Y me resuena mucho lo de la pérdida de alguien cercano y, por ejemplo, a mí me dolió mucho la pérdida del padre de un amigo mío y muchos amigos cercanos que han perdido a sea su madre o a su padre. Y uno se trata de explicar esas cosas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser inexplicables o incluso perder un hijo. Por la razón que sea, llegase un accidente o pandemia, virus, lo que sea, ¿no? Pero te encuentras cosas en la Biblia para que realmente ya recapacitemos y entendamos cuál es nuestra misión, que es nuestra familia, nuestro hogar, el valor para nuestros hijos, la educación. Entonces, obviamente la pérdida de un hijo, de un padre, de una madre, pues son muy dolorosos. Y como Diego lo decía, su compañero, que era el soporte de la casa, o si ambos, hombre y mujer, trabajaban, pero si no era así, pues me imagino lo difícil, ¿no? Pero también yo me queda la certeza de que a lo mejor lo recuerdan sus hijos o sus hijas con tristeza o alguna persona que haya tenido ese tipo de pérdida, pero sé que aunque Dios es tan bueno que les va a fortalecer su corazón y les va a permitir los medios de salir adelante. Y también es a lo que decía mi hermana y mi mamá y mi hermano, o sea, nosotros seamos empáticos y ayudemos a la gente que necesita. Se ha acercado gente a pedir despensas, gente que necesita una palabra, gente que necesita ser escuchada, gente que necesitan que les hables. Ya no puedes ir a visitar, pero una llamada, un ¿cómo estás? Yo creo que así como dice mi hermana que esto nos ha desnudado, ha demostrado las carencias como humanidad, también creo que ha sacado mucho de esos buenos valores de la gente que los tiene de ayudar. Y como dije mi hermano, refrigeradores llenos, de repente te empieza a llevar comida de todos lados, gente que te quiere ayudar, también hay gente muy buena y creo que esto también ha sacado lo mejor de las personas que tienen ese don de ayudar y eso también es muy bueno. Sí, bueno, eso es a lo que me refería de que tenemos que hacer el máximo esfuerzo de ponernos en los zapatos de las personas, de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Si, por ejemplo, yo sé que esta persona, tal vez la persona que mencioné que trabajaba conmigo o incluso el familiar de alguien más falleció, pues tal vez no pretender tener la solución a todo, de decirle, como en algunos otros episodios hemos dicho, no, no te agüites, mira, si hay una razón para todo, Dios esto, Dios lo otro. Creo que para los hijos de Dios, esta pandemia, este proceso, esta situación que está viviendo la humanidad no es tanto una prueba personal. Bueno, sí personal, porque obviamente es donde se está probando, o sea, realmente en dónde está cimentada nuestra fe, si está realmente cimentada en Jesús o si está cimentada en un edificio, en un templo, en una congregación, en que me escuchen, en ese tipo de cosas, o si realmente somos lo suficientemente fuertes para poder preocuparnos por los demás.
como es lo que decía mi hermano. Esta situación ha sacado o ha amplificado el que unas personas realmente tienen eso en su corazón, de ayudar a los demás, de ir a llevar una despensa, preguntarle cómo estás, oye, no te puedo ver, pero sabes que me puedes llamar, un mensaje de WhatsApp, ese tipo de cosas. Entonces, creo que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, deberíamos de, repito, hacer un máximo esfuerzo por ponernos en el lugar de los demás y no tanto buscarle de verdad, no, esto que estoy a punto de decir, no lo digo no lo voy a decir con la intención de pisar callos o de apuntar el señalar a nadie, pero sí creo que nuestro enfoque en este tiempo no debería ser el buscar el porqué, el buscar de dónde salió esto, para qué salió esto, quién, quién fabricó el virus, quién lo soltó, quién me quiere controlar, quién me quiere hacer sentir miedo, quién quiere cambiarme la vida, me dicen que me ponga una mascarilla, me dicen que esto, me dicen que el otro. No, si gastamos nuestra energía y nuestro enfoque en concentrarnos en ese tipo de cosas, pues sí vamos a conseguir algo, sí vamos a lograr algo, pero no creo que vaya a ser de provecho para nuestra sociedad o nuestra comunidad. Sin embargo, si nos enfocamos a hacer lo que Carlos dice, lo que mencionó, nosotros como pueblo de Dios realmente va a ser cuando la gente va a empezar a buscarnos, a que no simplemente por el hecho de que digamos soy cristiano, el hecho de que digamos tenemos que ser fuertes en Dios o de que digamos es que el pueblo, es que la gente, es que esto, pero yo soy cristiano, yo sí estoy bien, yo sí estoy cimentado en Dios. Pero si al contrario lo demostramos con hechos, realmente la gente va a querer saber cómo es que, aunque sea, tal vez haya perdido un familiar, cómo es que aunque haya perdido el trabajo, cómo es que aunque esté enfrentando la adversidad de una forma diferente, van a querer saber cómo, por qué él sí puede o por qué está tan en paz, por qué está tan tranquilo, que no ve cómo estamos. Repito, solamente reforzar eso de hacer el máximo esfuerzo de ponernos en los zapatos de los demás. A mí Así cuando es. empezó la cuarentena, que tengo en cuarentena desde marzo 12, la verdad que me pegó muy fuerte. Sin mentir, duré cerca de 3 semanas en depresión, me parece, porque me frenó el ritmo de vida que llevaba, me quitó lo conocido, que era la oficina, que era la gente con la que convivía a diario, mis amistades, las nuevas que estaba formando. Y fue muy difícil porque entró una incertidumbre de no saber qué, de no saber de que lo que era para mí lo obvio, lo dado, lo que según yo no me lo podía quitar nada ni nadie, se detuvo, que era el confort de mi trabajo, la seguridad que daba el trabajo, saber que llegaba a la oficina y tenía ahí mi escritorio y mi posición. Y cuando empezó la cuarentena, todo eso terminó. Yo no sabía si iba a seguir trabajando, si me iban a seguir pagando, no sabía cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, no sabía si la organización, bueno, la división para la que trabajo tenía los ingresos suficientes para mantener a todo el staff de la oficina. Pero la verdad es que desde marzo hasta el día de hoy, toda esta pandemia, toda la situación, no solamente la pandemia y el virus en sí, pero la situación de estar encerrada tanto tiempo conmigo misma, de que si antes de mi diario vivir veía o convivía con 50 personas, ahora es solamente 2 personas con las que convivo cada semana. Me hizo enfrentarme a muchas cosas y me hace pensar también en toda la humanidad y llegué a la conclusión de que como humanidad somos muy insolentes como seres humanos, porque me parece a mí que estamos tan acostumbrados a recibir lo que nos gusta, lo que queremos y a vivir
la vida suponiendo que todo es merecido, que todo es dado, cuando en realidad recibimos tanto simplemente por la gracia de Dios y por su misericordia. Y escuchando a mis hermanos y a mi mamá hablando de las muertes, que dice Diego que no debemos de buscar el porqué de las muertes, a mí esta pandemia me enfrentó con el hecho de que todos tenemos fecha de caducidad en esta vida. Nunca un ser humano ha sido eterno y nunca va a haber un ser humano que sea eterno. Que duelen las pérdidas, claro que duele. Si conocer a una amistad por un tiempo y que de repente ya no tengas esa amistad, sin la necesidad de que alguien muera, duele. Claro que duele la pérdida de un familiar, pero es que ese es el ciclo de la vida. Y creo Así es. que toda esta situación, la pandemia, el COVID, la cuarentena, ha destapado muchísimo, muchísimo que como humanidad e individualmente tenemos que enfrentar. Muchas cosas nos ha ayudado a saber que lo hacíamos bien y muchas cosas nos ha enfrentado para mejorar. De la mano de lo que dice mi hermana, es correcto y creo que el enfrentarnos a nosotros mismos, donde nos íbamos de la casa y dejábamos colgada, ahora sí como en el perchero, por decirlo de alguna manera, las cosas sin resolver de nosotros mismos y nos íbamos al trabajo y vivíamos otra vida que tal vez en cierta parte era fingida en ciertos aspectos y no enfrentábamos lo que teníamos que acomodar de nuestra vida personal, de nuestros hábitos y de nuestra persona. Ahora estamos enfrentándola y estamos con todas esas actitudes y situaciones dentro del hogar, enfrentándonos cada día para cambiarlas. Entonces, siempre me acuerdo mucho de eso que dijo mi hermano una vez, que dice, el avivamiento que viene es el amor de padre. Y a mí se me queda muy grabado eso y digo, sí, se está preparando el terreno con esto para el amor de padre. Porque los que entiendan o entendamos la misión que tenemos ahora estando en casa durante este tiempo, va a marcar de una manera a las generaciones futuras hacia a nuestros hijos, con lo bueno o malo padres que seamos. Y digo padres y madres, hablando en ambos ámbitos. Y creo que quienes aprovechemos la oportunidad, y yo hablo como padre, de realmente amar a nuestros hijos en este tiempo que estamos y demostrarles lo que son los buenos valores, la empatía, el ayudar a la gente, el respeto, la disciplina, el orden, y no lo digo como soldado, sino como un requisito para funcionar en una sociedad. Creo que esta generación de niños que están en la etapa de cuarentena van a tener una perspectiva muy distinta a la que otras generaciones tienen. Yo considero que si algo es rescatable de todo esto es que todos estamos aprendiendo a vivir y a valorar el hoy. Estamos aprendiendo a valorar la salud, lo básico, tener comida, tener un techo, tener a tus seres amados contigo, a tu familia, a comprender que nos tenemos que renovar. Y el renovar no solamente se refiere a lo profesional, sino a renovarse uno mismo, renovar tu corazón, renovar tu mente, renovar tu entendimiento, renovar tu amor por los tuyos, por la gente, la empatía, reconocer que si como humanidad no volvemos al amor, las cosas siempre van a ser muchísimo más crudas, muchísimo más difíciles y la realidad es que esto, lo que está pasando, no es imposible de llevar y sí se encuentra ayuda y sí se encuentra fuerza, aliento, ilusión, esperanza y siempre se encuentra en Dios y en la gente que tiene amor en su corazón.
Yo creo que lo peor que se puede hacer es darse por vencido, siempre. Bueno, yo nada más quiero invitarlos a reflexionar, a tratar de ver esto, aparte de la pandemia y del COVID, a ver esta enfermedad que tenemos como sociedad y a curarla con amor, como Dios nos enseña a tener amor a todos, a nuestro prójimo, a todo mundo. Y no quiero que se oiga como que, mira qué buena persona, ella ama a todos. No, es difícil querer al prójimo y amar al prójimo, pero no debe de quitar uno el dedo del renglón. Y cuando es nuestra familia, pues con más razón, hay que curar todo esto con amor. Sí, completamente de acuerdo. Creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, aprenderme a amarme a mí mismo fue algo difícil. Entonces, primero uno, amarse a uno mismo. Ya después de que aprendes a amarte a uno, es difícil, como dice mi madre, amar a los demás. Pero estoy completamente de acuerdo en que la cura para todo es el amor. Te dice la palabra que podré hablar lenguas, podré hacer milagros, podré sanar, podré hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, pues, de qué sirve? No es la cura, tal vez literal para el virus, pero sí creo que es la cura para muchas situaciones que está viviendo nuestra comunidad, nuestra sociedad. La ansiedad, el estrés, el miedo, la incertidumbre, el tener amor unos para con los otros, que los fuertes llevemos las cargas de los débiles y que los débiles confiemos en los fuertes y en la palabra de Dios, de recibir el amor de Dios, porque el amor de Dios nos tiene aquí, a mí y a mi familia, llenos de bendiciones en la adversidad y nos mantiene fuertes en la tormenta. Bueno, muchas gracias. Esta fue la plática que tuvimos. Espero que haya sido edificante, así como lo fue para nosotros, lo haya sido para ustedes. Todo el contenido que ustedes ven en redes sociales es creado, producido y de la imaginación y de la autoría de Abril Andrade. Pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales y contactarnos por medio de correo electrónico a quienirá.outlook.com. Nos despedimos. Gracias a todos los presentes. Esto fue ¿Quién irá?